gente oyente, sean bienvenidos a este video en donde conoceremos 30 curiosidades de Sony entre estrellas. La intro de la serie fue cantada por Demi Lovato y ella forma parte de las 3 primeras actrices que se hicieron famosas por protagonizar una serie de Disney Channel y que actualmente son cantantes. El primer nombre que se le dio a la serie fue Welcome to Mollywood, ya que el nombre del personaje principal era Molly Monroe, pero después se le cambió el nombre a Sonny Monroe, y el nombre de la serie cambió a Sonny with a Chance, haciendo referencia al dicho del pronóstico del clima que dice soleado con posibilidad de lluvia. En la serie el apellido de Tony es Hart, que curiosamente es el segundo apellido de Demi Lovato en la vida real. Demi Lovato comenzó actuando a muy corta edad, se le pudo ver en Barney y sus amigos, que por cierto allí fue donde conoció a Selena Gomez. El nombre de Chad Dylan Cooper vendría siendo una parodia de Chad Michael Murray, el cual es un actor que probablemente algunos recordaremos por la película Un Viernes de Locos. En el episodio 4, Chad dice que odia a Zac Efron y que este está vetado de Mackenzie Falls, aunque curiosamente en ese momento estos dos actores recién habían trabajado en una película. En el episodio 5, cuando Sony está en clase con Sora, ella piensa en chicas chequeadoras en el espacio y dice chequea mi caminata lunar, haciendo referencia a Moonwalk de Michael Jackson. En un episodio, Chad hace una fiesta por su cumpleaños, pero Sony le dice que ella no irá, y él responde: sabía que algún día me iban a rechazar, pero esperaba que fuera Tisdale o Hannah Montana, ¿tú? Y cuando Sony le dice a Tony que no irá por ella a su casa para la fiesta de Chad, ella le responde: no puedo creer que me rechaces. Sabía que algún día iba a ocurrir, pero esperaba que fuera Brad Pitt o Timberlake. Y ya en la fiesta de cumpleaños, Chad dice: ¡Hola, Joe! Perdón, tengo que salvar a los Jonas Brothers. Wow, de verdad que sí mencionaron famosos en este capítulo. En el episodio 10, el elenco de ¿Qué onda? Engaña a Chad para hacerlo creer que está en una fiesta privada y así hacerlo bailar con una pequeña fan. Y a esta pequeña actriz también la pudimos ver en Buena Suerte Charlie y ahora en Stan el perro bloguero. En ese mismo episodio podemos escuchar cómo se burlan graciosamente de Chad diciendo esto: esto va bien, Chad se lo ha tragado. Sí, pero Chad cree que Miley y Hannah son dos chicas diferentes. Y en ese episodio también hacen referencia a las crónicas de Narnia. Deberíamos ir a sitios más chulos. Sí, y por eso iremos a un sitio tan moderno, tan exclusivo, tan underground, que ni siquiera existe. ¿Vamos a ir a Narnia? En un episodio llamado La Batalla de las Estrellas podemos apreciar varios detalles. Por ejemplo, se puede escuchar al actor de Nico hablando en español. Hola mis guapos amigos. ¿Qué pasa contigo? En ese episodio, Chad planea hacer una película sobre su vida, entonces contrata a una actriz para que haga el papel de Sony, y esta actriz es Selena Gomez. ¡Oh my gosh! ¡Selena Gomez! En ese mismo capítulo, Sony le dice a Selena que no siente nada por Chad, pero ella no le cree, y Sony en su desesperación dice que Selena es una hechicera, haciendo referencia a los hechiceros de Waverly Place. Y para hacer aún más referencia a eso, en otra escena Sony se viste con la bata del TEC de magia y pronuncia hechizos que ya habíamos escuchado en esa serie. Por último, en ese episodio Selena dice estaba mejor en Camp Hip Hop, haciendo referencia a Camp Rock, película que fue protagonizada por Demi Lovato y los Jonas. Y al final del capítulo, cuando están viendo Camp Hip Hop, salen 3 chicos bailando con Selena Gomez, haciendo referencia a los Jonas Brothers. En un episodio, Sora se vuelve la presentadora de un programa de bromas a celebridades, llamado Pranked, el cual es una parodia a Punk'd, el programa que era conducido por Ashton Kutcher. En el episodio donde Nico y Grady quieren tener un sándwich con su nombre, se puede ver que en el menú aparecen otros, los cuales hacen referencia a Ashley Tisdale, Vanessa Hudgens y los Jonas. En ese episodio aparece este actor, el cual también lo pudimos ver junto a Demi Lovato y Selena Gomez en la película Programa de Protección para Princesas. Y hablando de esa película, en ella podemos recordar que el nombre del colegio donde estudiaban las chicas era Lake Monroe.
miembros caritativos de la comunidad de Lake Monroe. El cual curiosamente también es el apellido que tiene el personaje de Sonny. Esta serie tiene algo particular con respecto al nombre de Sonny, y es que se escribe de manera distinta dependiendo del idioma, pero en el caso del apellido sí permanece completamente igual. Sin embargo, en una escena cuando Chad recibe una llamada de Sonny, podemos ver que el apellido aparece escrito de esta manera, y aunque esto podría ser considerado un error de la serie, la verdad es que no lo es, pues en realidad lo quisieron poner así para mostrar lo que sería un error humano que solemos cometer muchas veces cuando escribimos el nombre de una persona. Por ejemplo, supongamos que hoy conocemos a alguien llamado Daniel Flores. Nosotros podríamos suponer que ese Flores es con Z o con S. Ya que ambos apellidos existen, ambos son correctos y se pronuncian de una forma muy parecida. Y eso es lo mismo que ocurriría con el apellido Monroe. En el capítulo llamado Sonny en el medio, ella va con Nico a ver una película llamada Hermandad Secreta de Princesas, una referencia a programa de protección para princesas. Como ya se mencionó, este episodio tiene de nombre Sonny in the Middle, el cual tiene el título muy parecido al episodio de los hechiceros llamado Alex in the Middle. Y ambos títulos hacen referencia a la serie Malcolm in the Middle. En uno de los episodios de la segunda temporada, cuando ya Sonny y Chad son novios, podemos ver la increíble aparición de Raven-Symoné de la serie Stan Raven. Yep. That's me. En un episodio se puede ver que dan el premio al abuelo del año, y cuando mencionan a los nominados nos podemos dar cuenta que son parodias de otras series de Disney Channel. Y en ese mismo capítulo podemos ver a la abuelita que vimos varias veces en Zack y Cody. En el capítulo en el que Sora quiere ser exploradora, Tony aparece en una escena con mucho maquillaje en los labios, diciendo Why so serious? una clara referencia al Guasón. En ese mismo capítulo, cuando Sonny recuerda cómo le quitaron el título de exploradora, aparece una niña llorando, haciendo el personaje de Sonny. Y resulta que esta pequeña en la vida real es media hermana de Demi Lovato. En el episodio 26 hacen una parodia de High School Musical, cambiando la parte de musical por miserable, aunque de igual forma se ponen a cantar. Muchos conocemos a Mark Ruffalo, que con un poco de CGI logra convertirse en Hulk, pero antes de los efectos especiales se necesitaba de una musculatura real para poder ser este superhéroe. Así que en esa época quien hacía el papel de Hulk era un actor llamado Lou Ferrigno, y ese actor tuvo una aparición especial en un capítulo. En un episodio se ve un cartel pegado en el restaurante que dice Rock Camp, haciendo referencia a Camp Rock. En el episodio final, Sonny y Chad terminan su relación y acuerdan quedar simplemente como amigos. Y allí Demi Lovato canta la que sería su última canción en la serie. Esta serie terminó oficialmente el 2 de enero del 2011 debido a la salida de Demi Lovato por algunos problemas de salud y decisiones personales que ella deseaba tomar. En base a eso, la serie tuvo que ser renovada bajo el nombre de So Random, pasando a ser una comedia de sketches y teniendo como miembros a todo el elenco original de Sonny entre estrellas, con excepción de Demi Lovato. Tell me what to do about you. I already know, I can see in your eyes when you tell me the truth. Si el video te ha gustado, házmelo saber dándole manito arriba y compartiéndolo con tus amigos. Y antes de irme le envío un gran saludo a Tony Stark, Melanie, Carlos, Mariana, Elías, Anthony, Sarita y Danny Bless. Y bueno, esto es todo y muchas gracias por haber llegado hasta aquí y espero te haya gustado. Hasta luego.